Hola, en este video vamos a presentar las partes A y B del ejercicio 1 del práctico 8 sobre tablas de dispersión o hash tables. Aquí vamos a hacer una breve introducción en la que vamos a plantear que las tablas de dispersión o hash tables son técnicas conocidas para realizar inserciones, eliminaciones y búsquedas sobre un conjunto de elementos en tiempo constante en el caso promedio. Existen otras estructuras como listas encadenadas o árboles binarios de búsqueda, por ejemplo, que pueden utilizarse para realizar estas operaciones, pero requieren tiempos de ejecución mayores, en promedio y en el peor caso. A diferencia de los vectores booleanos, que son otras estructuras que también podríamos usar para resolver estas operaciones y cuyos tiempos de ejecución son en realidad mejores porque nos aseguran orden de tiempo de ejecución constante en el peor caso, las tablas de dispersión otorgan mayor flexibilidad respecto del tipo de dato de las claves y requieren o suelen requerir menos memoria. Vamos a ver estos dos aspectos que he mencionado un poco más en detalle. Las tablas de dispersión son más generales ya que operan sobre claves de cualquier tipo. Cualquier tipo al que se pueda hacer corresponder un entero positivo lo podemos usar en una tabla de hash. Algunos ejemplos podrían ser, por ejemplo, queremos tratar con claves que son cédulas de personas, correos electrónicos, nombres alfanuméricos, como podrían ser los que usualmente tenemos que ingresar cuando en un sistema de autenticación que requiere usuario, nombre de usuario y password. Matrículas de vehículos, números de vuelo en un aeropuerto, que en realidad le decimos número, pero son también nombres alfanuméricos que identifican a los distintos vuelos, entre otros ejemplos que podemos encontrar. Por otro lado, el tamaño de las tablas de dispersión está asociado a la cantidad esperada de elementos y no al rango de valores esperados, como sí lo hacen los vectores booleanos. Otro ejemplo, si consideráramos las cédulas, supongamos que le sacamos los puntos y los guiones para transformarlas en números enteros positivos. En Uruguay necesitaríamos definir un vector de algo más, digamos, de 6 millones de celdas, cuando en realidad solo utilizaríamos algo más de 3,5, 3 millones y medio de lugares. O sea que estamos reservando casi el doble de lo estrictamente necesario para tratar de almacenar los datos que necesitamos. Por último, decir que existen básicamente dos implementaciones posibles, tablas de hash abiertas y tablas de hash cerradas, y que en este curso vamos a trabajar con tablas de hash, con implementaciones, vamos a ver implementaciones de hash abierto. Lo último de esta introducción refiere a cuáles son esos aspectos más relevantes que tendríamos que tener en consideración al momento de definir una implementación para una tabla de hash abierta. Lo primero es mencionar que las tablas de hash se implementan sobre vectores, que son estructuras a las que vemos normalmente como estructuras estáticas. Abro un paréntesis para decir que, por ejemplo, en el libro pueden leer respecto de rehashing o qué hacer cuando la cantidad de elementos que voy insertando en la tabla excede el valor esperado y necesito redimensionar mi tabla para albergar más elementos, manteniendo este requerimiento de que las operaciones se realicen en orden constante en el caso promedio. Lo otro es el tamaño de la tabla, que aquí vamos a llamar tamtabla, y es un aspecto relevante que tiene incidencia sobre otros aspectos que después vamos a analizar. El factor de carga, que se define como la cantidad de elementos presentes en la tabla sobre el tamaño de la tabla, y de alguna manera, su nombre es bastante intuitivo, nos da la pauta de cuán cargada está la tabla, en particular cuán
cargada en promedio están cada una de las buckets de la tabla. El mecanismo de resolución de colisiones, que en el caso de los hashes abiertos suele conocerse como separate chaining, nos hace pensar en cadenas de elementos. Y es importante acotar que a pesar del nombre, en realidad la estructura elegida para almacenar los elementos que colisionan en una misma bucket puede ser desde una implementación tan simple como una lista encadenada, efectivamente, o cualquier otra estructura en la que nosotros podamos almacenar un conjunto de elementos. Y por último, la función de hash, que es la función de hash que aquí vamos a utilizar la letra H, que nos transforma, nos lleva del mundo del dominio de las claves a los enteros positivos, ¿sí? Bien, acá vemos un esquema general de cómo se ve una tabla de dispersión abierta con algunos de los elementos que fuimos nombrando destacados. Entonces, por ejemplo, vemos horizontalmente, digamos, dispuesto todas las buckets de nuestra tabla, de nuestro vector, donde obviamente el número de estas buckets es tabla, como habíamos dicho, es la cantidad de buckets que tenemos disponible. Acá tenemos la función de dispersión que nos hace corresponder elementos del dominio de las claves en un rango de enteros positivos cerrado, entre 0 y tabla menos 1. Y bueno, acá colocamos algunos elementos de ejemplo, elementos de tipo T que fueron llegando, y también mostrar que ocurrió una colisión acá en la bucket número 8. Sobre las colisiones, que es importante notar que aun cuando la función de hash que estamos definiendo, que hemos definido, distribuya muy bien las claves, el dominio de las claves podría no ser acotado, y además podría ser bastante mayor que la capacidad de almacenamiento disponible, ¿sí? del límite del tamaño de tabla que podemos definir. Por lo tanto, aún en ese escenario donde digamos contamos con una función de hash que opera muy bien, si la cantidad de elementos esperados es mayor que el tamaño del tabla que podemos definir, lo que va a pasar es que la función de hash va a distribuir los elementos hasta que en algún momento los elementos van a tener que repetir bucket. Y por lo tanto, la conclusión es que no se puede en ningún escenario, prácticamente ningún escenario, asumir que no van a haber colisiones. Así que asociado a la implementación de una tabla de dispersión viene la necesidad de definir un mecanismo de colisión, de resolución de colisiones. El otro ítem interesante es hablar sobre el orden de las operaciones. Nosotros deseamos que esta estructura nos permita realizar inserciones, eliminaciones y consultas en tiempo constante, en promedio. Entonces vamos a pensar lo siguiente: si la función de hash distribuye bien las claves, lo que se espera es que las listas sean de largo igual al factor de carga, ¿sí? Al menos en promedio, ¿sí? Nosotros vamos a decir, la tabla tiene tantos elementos que están bien distribuidos, y por lo tanto, dado que el tamaño de la tabla es mayor que la cantidad de elementos, entonces en promedio el largo de estas listas va a ser igual a FC, al factor de carga. Y por lo tanto las operaciones se van a resolver en orden FC, porque si yo quiero verificar, por ejemplo, si existe T5 en mi estructura, yo tengo que aplicar H a T5, obtener un número de bucket, que en este caso es justamente el 5, y luego recorrer la lista, que va a ser de largo FC en promedio, hasta encontrar T5. En este caso, si la lista es de largo 1, encuentro T5 en orden 1. Así que el orden del tiempo de ejecución de las operaciones
va a tener una componente que es cuánto demoro en resolver la función de hash, en aplicar h, sumado a cuánto demoro en encontrar el elemento deseado en la lista del número de bucket que me dio la función h. Si estas listas en promedio son de largo 1, entonces las operaciones de esta tabla de dispersión se van a poder realizar en orden 1 en promedio. De modo que el factor de carga es que está definido en función del tamaño de la tabla, es más importante, entre comillas, está más asociado al orden del tiempo de ejecución de las operaciones que el propio tamaño de la tabla, ¿sí? Pero claramente, como el factor de carga depende del tamaño de la tabla, definir un tamaño de tabla adecuado es crucial para que el factor de carga sea próximo a 1 y por ende para que el orden de tiempo de ejecución de las operaciones en promedio sea de tiempo constante. Por último, un comentario, y es que el tamaño de la tabla también puede incidir en la distribución de claves, pero esto lo vamos a ver más detenidamente al resolver la parte C de este mismo ejercicio. ¿Sí? Ahora vamos a ver algunos aspectos de la función de hash. Lo primero es que, bueno, nuestra función de hash h la vamos a aplicar a las claves para obtener un número de bucket. Ahora, ¿cuál es la forma en general? ¿Cuál es la forma de nuestra función y cómo se usa? Bueno, podemos ver que la función de hash está compuesta por una función auxiliar f que traduce las claves en enteros positivos, las claves que pertenecen a un dominio cualquiera, en principio, y nos devuelve un entero positivo que luego debemos acomodar para que caiga, o sea, para cuando queramos insertar, consultar o eliminar un elemento no nos vayamos de rango. Por lo tanto, el entero positivo que nos devuelve f podría no estar en el rango de la cantidad de celdas de nuestra tabla, y para eso aplicamos módulo tamaño de tabla, para asegurarnos que siempre el número de bucket está en el rango correcto. ¿Sí? Entonces la forma de aplicación, la forma de cálculo de esta función de hash h sería aplicar f primero sobre las claves para obtener lo que podríamos llamar un valor de hash, y luego aplicamos módulo tamaño de tabla al valor de hash para obtener el índice en la tabla o bucket. Es interesante notar que cuando las claves son enteras positivas, la función f suele ser la identidad, es decir, si mi clave ya es un entero positivo, me alcanzaría con aplicarle módulo tabla para obtener un número de bucket. A veces puedo desear igualmente aplicar una f que no sea la identidad, pero es lo más común. Con este índice, es decir, con el número de bucket que obtengo después de aplicar la función de hash h a mis claves, puedo efectuar la operación que deseaba, la inserción, la eliminación o la consulta, de acuerdo, o sea, sometiéndola al mecanismo de resolución de colecciones que exista. En este caso es separate chaining, o sea que una vez que obtengo el número de bucket, busco en la estructura que cuelga, digamos, hasta encontrar el elemento. ¿Qué requisitos, qué se espera de la función de hash? Lo primero, que solo dependa de las claves. Es decir, nosotros acá tenemos que a la función h solo le pasamos una clave, más allá de que existe un parámetro que es fijo, que es el tamaño de la tabla, que se utiliza para computar el número de bucket. La parte variable, digamos la entrada variable de esta función es solamente la clave. Lo otro que se espera es que no sea costosa computacionalmente, por lo que hablamos anteriormente, es decir, el orden del tiempo de ejecución de estas operaciones va a estar compuesto por el tiempo que demoremos en computar la función de hash más el tiempo que demoremos en recorrer las listas una vez que tenemos el número de bucket. O sea que es importante que el paso de computar el número de bucket, de aplicar la función de hash, no sea costoso. Y por último le vamos a pedir a esta función que distribuya uniformemente las claves en los buckets, porque eso ayuda
a disminuir el número de colisiones. Ahora vamos a tratar de resolver concretamente la parte A de este ejercicio. En la parte A tenemos una lista de enteros positivos que son nuestra entrada, una secuencia ordenada de números, y nos piden que simulemos la inserción en una tabla de hash abierta de tamaño 10, en la que la función de hash que se va a utilizar es una f igual a la identidad, por lo tanto la h va a ser simplemente módulo tamtabla, o módulo 10 en este caso. Así que veamos qué es lo que va pasando a medida que vamos aplicando la función h a nuestras claves. El módulo 10 es quedarnos con el último dígito o el dígito menos significativo de cada uno de estos enteros, así que lo que vamos a ir viendo en el diagrama abajo es cómo van quedando nuestras listas en cada una de las buckets. Primer elemento, módulo 10 es 1. Los siguientes dos elementos comparten módulo 10, o sea, el dígito menos significativo es 3 y por lo tanto van a caer en la misma bucket. Aquí estamos asumiendo que insertamos al principio, de modo que el segundo elemento, 6173, va a quedar primero en la lista. Alteré aquí el orden para agrupar los últimos, los que caen en la bucket 9, ¿sí? No cambia, digamos, el resultado de lo que vamos a tener en nuestra tabla. Primero procesé 4344, módulo 10.4, y por último todos los elementos que caen en la bucket 9, o sea, 4199, 9679, 1989, que van a componer la última lista de la bucket 9. ¿Está bien? Entonces vale la pena observar que para este ejemplo el factor de carga, ¿cuál sería? Sería 7 elementos, ¿sí?, que hemos insertado sobre 10, que es el tamaño de la tabla, nos da 0.7, que es próximo a 1, pero incluso menor que 1, ¿no? O sea, no estamos por encima de 1. Sin embargo, si la tendencia de esta entrada se mantuviera, o sea que voy a recibir más números terminados en 9 que el resto, y más números terminados en 3 que el resto, supongamos, y pocos números terminados en 0 y en 2 y en 5 y en los que no están acá presentes en la entrada. O sea, si esa distribución se mantiene, si esa tendencia se mantiene, lo que va a pasar es que acceder a los números a 1989, por ejemplo, que va a ser el último de la lista de la bucket 9, porque voy a seguir insertando al principio, cada vez va a ser más costoso y en algún momento no va a ser cierto que es orden constante, ¿sí? Porque la cantidad de elementos que va a haber en la lista de la bucket 9 va a estar bastante más asociada con la cantidad de elementos totales que en el resto de las buckets, ¿sí? Sin embargo, el factor de carga en este ejemplo nos da que es muy bueno. Por lo tanto, el promedio es eso, es simplemente una estimación, es un indicador de cómo van a desarrollarse las operaciones, pero no nos está hablando de un peor caso, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió en este ejemplo? Bueno, una primera reflexión podría ser intentar ver que la implementación de h, de la función de hash, que es módulo tamtabla, es muy simple, lo cual es bueno, porque se puede computar muy rápido, pero puede provocar un aumento en las colisiones frente a conjuntos de datos de entrada que tengan algún sesgo, ¿sí? Entonces, por eso decíamos, si la tendencia se mantuviera, y yo sigo insertando miles, cientos, millones de datos que tienen esta tendencia, lo que va a pasar es que mi función de hash no estaría distribuyendo bien las claves, que era el último de los requisitos que mencionamos que le pedimos a la función de hash. Y por lo tanto,
No sería cierto para todas las buckets que el tiempo de realización de las operaciones sería tiempo constante, ¿sí? Entonces, en la siguiente parte, en la parte B, veremos si es posible disminuir el número de colisiones frente a este mismo conjunto de datos de entrada sin cambiar la función de hash. Y vamos a ver qué pasa. Entonces acá tenemos la misma entrada y lo que vamos a cambiar es el tamaño de la tabla, ¿sí? Ahora vamos a tener una tabla de hash de tamaño 7 con la misma función de hash. Función de hash que sería módulo tamtabla, o sea, en este caso módulo 7. Y vamos a ver cómo nos queda la tabla de hash al final. Entonces aplicamos módulo al primer elemento, a la primera clave, 3, 0. Los dos siguientes nos dan 6, o sea, hay una colisión. Y por lo tanto, bueno, acá hay un error porque el segundo elemento debería haber quedado primero. El segundo elemento a ser insertado, el último, debería haber quedado primero, perdón. El 4344 en la posición 4, 9679 en la posición 5 y por último 1989 en la posición 1. Bueno, lo corregí el 4199, pero no en todas las transparencias. Bien, perdón de nuevo. Bueno, entonces, ¿cuál es el resultado? Hemos insertado los 7 elementos con una función de hash que es módulo tamtabla como antes, pero con un tamaño de tabla distinto. Entonces, fíjense que en este escenario el factor de carga es exactamente 1, o sea, es un factor de carga mayor al que teníamos en la parte A, ¿sí? Porque tenemos 7 elementos para una tabla de tamaño 7. En realidad, este es otro error, porque estoy dejando 3 buckets libres al final que no deberían aparecer porque la tabla es de tamaño 7, disculpen. Entonces, ¿qué hemos constatado hasta acá? Y es que para este conjunto de datos, ¿no? Es un caso muy particular, es una entrada arbitraria elegida por nosotros para mostrar este efecto, este fenómeno. Para este conjunto de datos, un tamaño de tabla igual a 7, que es primo, ha permitido disminuir el número de colisiones. A pesar de que achico la tabla, parecería que las propiedades que reúne ese tamaño de tabla, por ser primo tal vez, hace que el número de colisiones sea menor. Esto lo vamos a analizar un poco más en detalle e intentaremos generalizar la relación entre el tamaño de la tabla y los valores de hash generados por la función de hash.